Buen día, mi nombre es Alison Bejarano. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones lineales y el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es una función. Entonces, una función es la relación que existe entre dos variables y se puede expresar como f de x. Decimos que las dos variables de cada una debe corresponderle un valor a la otra. Entonces aquí tenemos un diagrama en X y un diagrama en Y, donde las variables de X se ven reflejadas en Y. Cada una de X le corresponde a Y. Y depende de X. De aquí sale el nombre de variable independiente y variable dependiente, lo que quiere decir que Y depende de X para obtener un valor. Podemos decir aquí en este diagrama, como segundo ejemplo, que le podemos llamar a la variable independiente, m, le podemos decir dominio, y a la dependiente le podemos decir rango. En este diagrama de flujo vemos cómo cada valor de m se ve reflejado en n. Identificamos sus valores. Como dominio de m sería igual a 2, 4 y 8. El codominio en n sería 1, 3, 6, 8. Y el rango en n sería 1, 3 y 6, los valores que se ven reflejados en m. La relación m y n nos daría unas coordenadas que sería 2, 1, 4, 3 y 6, 6, las cuales pueden ser dibujadas en nuestro plano cartesiano, como vemos aquí: 2 en x, 1 en y, 4 en x, 3 en y, 6 en x, 6 en y. Son nuestras coordenadas. Podemos decir que las funciones se puede leer como f de m en n o f de x igual a y, donde también podríamos expresarlo de esta forma y diríamos que la imagen de x por f es y, que sería lo mismo que esto, f de x igual y. Ahora vamos a pasar a un ejemplo como tal con la función lineal. Decimos, como una variable depende de la otra, tenemos la función f de x igual a mx, donde m es un número real y la x sería nuestra variable independiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo con un problema, donde dice: Pedro acompañó a su mamá a comprar y ha visto que 1 kilogramo de tomates vale 500. Al preguntar cómo se calcula el precio para los diferentes kilos de tomate, su mamá le explica que debe relacionar el número de kilos de tomates con el precio final. Entonces vamos a identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Tenemos que los kilogramos serían la variable independiente y el precio sería la variable dependiente. ¿Por qué? Porque dependiendo de los números de kilogramos que compremos nos va a valer un valor. Entonces, el valor ya está establecido, que sería la variable dependiente, y según la cantidad de kilogramos nos va a valer. Entonces decimos que la expresión sería f de x igual a 500 x. Entonces decimos que si compramos 1 kilo, entonces reemplazamos x por 1, nos dará 1 kilogramo, 500 el valor serían 500 pesos. Reemplazamos la x por 2, entonces decimos que los 2 kilogramos nos van a valer 1000. Así sucesivamente, en lo cual esos valores que tenemos en la tabla los podemos graficar. Y nos va a dar una función lineal donde 1 va a valer 500, 2 kilogramos nos va a valer 1000, 3 kilogramos 1500 y así sucesivamente vamos a ir graficando y vamos a obtener nuestra función lineal. Otra forma de obtener esto sería con la función y es igual a f de x, donde vamos a sustituir simplemente los valores y a realizar las operaciones que tengamos que hacer para despejar. Entonces este ejemplo, f de x es igual a 2x más 8, donde x vale 5. Decimos que vamos a reemplazar, entonces f de x igual a 2 por 5, que vale x más 8. Entonces pasamos a multiplicar, 2 por 5, 10, más 8, f de x igual a 18. Tenemos nuestras primeras coordenadas, x vale 5 y y vale 18. Lo podemos graficar aquí en nuestro plano cartesiano, que sería este punto. Otro, entonces diríamos f de x igual a menos 3x menos 1, donde x va a valer menos 4. Entonces decimos, reemplazamos, f de x igual a menos 3 por menos 4 menos 1,
Menos por menos más, 3 por 4, 12, menos 1. F de x es igual a 11. Tenemos nuestras dos coordenadas. X igual a menos 4 y y igual a 11. Aquí los veremos graficados. Pasamos ahora a ver la distancia de dos puntos de la recta. Entonces decimos que aquí está nuestra recta y queremos saber el valor de este punto a este punto. Vamos a llamar a este x1 y a este x2 y la distancia será delta x. Entonces tenemos la función delta x es igual a x2 menos x1 y delta es igual a y2 menos y1. Entonces en el ejemplo vamos a ponerle valores a esto. Entonces x1 nos va a valer 4 y x2 nos va a valer 7. Entonces con nuestra función x2 menos x1 vamos a reemplazar los valores y diríamos delta de x es igual a 7, que es el valor de x2, menos 4, que es el valor de x1. Siendo la operación matemática, diríamos que 7 menos 4 es igual a 3. Y ahí teníamos nuestro valor de la distancia de estos dos puntos que encontramos aquí. Entonces, esta distancia delta nos valdría 3. Vamos a ver otro ejemplo donde lo podemos solucionar con el teorema de Pitágoras. Este es un poquito más complejo, pero nos puede ayudar a solucionar esta distancia. Lo único que aquí debemos tener dos puntos para poder solucionarlo. Entonces nos vamos a decir que tenemos un punto A y un punto B, donde A vale 2,3 y B vale 5,6. Identificamos nuestros valores y pasamos a reemplazarlos en nuestra función del teorema, la cual es distancia de A y B igual a raíz de x2 menos x1 elevado a la 2 más y2 menos y1 elevado a la 2. Pasamos a reemplazar identificando los valores. Decimos que x2 vale 5, x1 vale 2 elevado al cuadrado, más 6 menos 3 elevado a la 2. Ya teniendo reemplazados, pasamos a hacer las operaciones como tal, como ya sabemos, los paréntesis. Entonces decimos que 5 menos 2 es igual a 3 elevado al cuadrado, más 6 menos 3 sería igual a 3 elevado al cuadrado. Listo, ahora ¿cómo vamos a eliminar el cuadrado? Haciendo la operación. 3 elevado al cuadrado nos dará 9, más 3 elevado al cuadrado, 9. Hemos eliminado los exponentes. Ahora sumamos. 9 más 9 sería igual a 18. Entonces, distancia de raíz de 18. Entonces sacamos la raíz. Y la raíz de 18 nos dará 4,24. Este sería nuestro resultado para esta expresión. Decimos que esta distancia nos va a valer 4,24. Ahora vamos a sacar un punto medio. ¿Cómo calculamos el punto medio? Sumando los extremos y dividiéndolos en 2. Entonces, para esto necesitamos esta función que vemos aquí, que sería m, que identificaríamos como punto medio, igual a x2 más x1 sobre 2 y y2 más y1 sobre 2. Listo, nos vamos a dar aquí dos valores, que sería x2 igual a 3, x1 igual a menos 2, y2 igual a 4 y y1 igual a menos 3. Esos valores que tenemos aquí los podemos representar aquí en el plano cartesiano. Entonces decimos que x2 es igual a 3. Entonces graficamos 3. Y y2 nos va a valer 4. Entonces subimos 4 en y, tenemos nuestro primer punto o coordenada. Y decimos que x2 vale menos 2 y y1 vale menos 3, tenemos nuestro segundo punto de corte. Ahora vamos a sacar punto medio. Reemplazamos los valores según esta fórmula. Y diríamos que m es igual a 3 más menos 2 dividido 2. 4 es más 3 menos 3 sobre 2. Pasamos a hacer la operación. Entonces decimos más por menos, menos. Entonces 3 menos 2 sería igual a 1 sobre 2. Aquí en la siguiente de y sería más por menos, menos. 4 menos 3 sería 1 sobre 2. Y tenemos nuestro resultado para x y para y. Entonces m es igual a 1 medio sobre 1 medio. Lo representamos ese valor en la gráfica. X igual a 1 medio y y a 1 medio.
nos daría este punto de corte que sería el punto medio. Ahí ya tendríamos solucionado esta parte. Ahora vamos a ver cómo se saca la pendiente de la recta. Entonces decimos que la pendiente es la inclinación que tiene el ángulo en la recta. Entonces para ello tenemos esta fórmula que es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces ahí, ¿qué es lo que queremos hallar? Tenemos esta recta, entonces graficamos los valores que tenemos, en este caso a y b. Entonces los ponemos aquí en el plano cartesiano, los representamos. Entonces queremos saber la distancia de aquí a aquí, esta distancia, la que vemos en verde. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya tenemos nuestros valores, los identificamos. Entonces decimos que x2 es igual a 3, y2 es igual a 4, x1 es igual a menos 2 y y1 es igual a menos 3. Ya identificándolos, los reemplazamos en nuestra función y decimos m es igual a 4 menos 3. Acuérdense que como son signos negativos van en paréntesis para poder solucionarlos. Sobre 3 menos 2. Hacemos la operación entre los signos. Menos por menos, más. Entonces 4 más 3 es igual a 7. Aquí menos por menos, más. 3 más 2 es igual a 5. Ahí ya tendríamos nuestra solución en el plano cartesiano, el cual también lo podemos establecer y podemos verificar haciendo el conteo. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación de la recta. Entonces, para la ecuación de la recta tenemos que tener el valor de la pendiente y un punto intercepto, que el punto intercepto sería el que acabamos de hallar anteriormente. Entonces decimos que se va a hacer mediante la expresión y menos y1 igual a m x menos x1, que esto sería igual a esta función, ax más by más c igual a 0, una igualación. Entonces el ejemplo más fácil sería, tenemos los dos puntos con los que hemos venido trabajando, a igual a menos 2, menos 3 y b igual a 3 con 4. Identificamos los valores, aquí ya los tenemos, y colocamos nuestro punto medio, punto intercepto, que sería el que acabamos de hallar, que es m igual a 7/5. Pasamos a reemplazar nuestros puntos en la fórmula. Entonces decimos que y queda igual, menos y1 vale menos 3, entonces reemplazamos menos 3 igual a m vale 7/5, x queda igual por lo que no tenemos, reemplazamos x1 que es igual a menos 2. Empezamos a hacer las operaciones. Entonces y la bajamos igual, menos por menos da más 3 igual a 7/5 queda igual. Y aquí hacemos la operación, menos por menos da más. Entonces sería más 2. Aquí entonces traspasamos los términos y nos va a quedar aquí el 5 lo vamos a pasar aquí a multiplicar. Entonces quedaría 5, hacemos paréntesis, y más 3, igual a 7, entre paréntesis, x más 2. Ahí ya nos quedaría más fácil para poder hacer la función. Entonces pasamos a multiplicar pues los puntos y diríamos, 5 por y sería 5y, 5 por 3, 15. Y los signos, más por más, listo. Ahora el otro pedacito, 7 por x igual a 7x, más por más, y 7 por 2, 14. Ya teniendo esto, vamos a hacer la igualación y vamos a traspasar los términos. Y decimos que menos 7x más 5y, entonces menos 7x, ¿por qué? Porque pasamos este 7x, lo pasamos al otro lado de la igualación y nos cambia de signo. Entonces queda menos 7x más 5y, que estaría igual. Bajamos más 15. Entonces este 14 lo vamos a pasar después del igual. Cambia de signo, queda menos 14 igual a 0. Que ahí ya utilizaríamos esta función. Tendríamos esa función.
lo que hacemos es hacer la sumita que hay ahí básica. Entonces bajamos menos 7x más 5y, entonces más 15 menos 14 nos daría igual a más 1, igual a 0. Ahí ya tendríamos nuestra ecuación de la recta. Ahora vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que recordar que el teorema de Pitágoras solo se halla en triángulos rectángulos. Entonces tenemos la fórmula que sería hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que estos serían los catetos o los lados del cuadrado, del triángulo, perdón. Entonces vemos nuestro triángulo en donde tenemos que identificar los lados. Entonces decimos que el lado más largo del triángulo, que sería este, siempre va a ser la hipotenusa. Los otros dos lados opuestos serían catetos, que como se les da su nombre de cateto opuesto o adyacente, todo depende del ángulo. Entonces, dependiendo de dónde esté el ángulo, vamos a saber cuál es el cateto adyacente o opuesto. Entonces decimos, aquí vemos que el ángulo está en esta parte. El más cercano, el lado más cercano sería este. Entonces decimos que este, por ser más cercano al ángulo, sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Entonces identificamos que este sería el ángulo de 90 grados. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Vemos que la hipotenusa tiene un valor de 5 metros y nuestro cateto adyacente tiene un valor de 2 metros. Nuestro cateto opuesto es x, no sabemos el valor. Entonces aquí vamos a hallar con el teorema de Pitágoras, vamos a hallar ese valor. Entonces según esta fórmula reemplazamos los valores que tenemos. Decimos que hipotenusa nos va a valer 5, entonces 5 elevado a la 2 es igual a x2, que sería este cateto opuesto, más 2 elevado a la 2, que sería nuestro cateto adyacente. Aquí no importa cómo coloquemos el orden de nuestros lados, podemos colocar aquí primero el cateto adyacente y aquí el cateto opuesto, no importa, ahí no varía el resultado. Entonces empezamos a solucionar. Entonces bajamos la hipotenusa, que sería 5 elevado a la 2, y pasamos letras y números a un lado. Entonces pasamos, en este caso pasamos nuestro numerito al otro lado, entonces cambiaría de signo. Más 2 elevado al cuadrado pasaría a ser menos 2 elevado al cuadrado, igual a x elevado a la 2. Todo esto con el fin de despejar la x y poder hallar su valor. Entonces decimos, hacemos la operación. 5 al cuadrado sería 25 y 2 al cuadrado sería 4. Entonces, igual a x al cuadrado. La operación 25 menos 4 nos dará 21, igual x al cuadrado. Para despejar nuestro cuadrado lo pasamos al otro lado a sacar raíz. Entonces diríamos que raíz de 21 es igual a 4,58 igual a x. Entonces x nos va a valer 4,58. Esto quiere decir que este lado de este cateto vale 4,58. Tenemos otro ejemplo aquí, que sería este, otro triángulo, en donde no tenemos el valor de la hipotenusa, pero sí el valor de los dos catetos. Entonces decimos que el cateto adyacente vale 10 y el opuesto vale 5. Entonces decimos que hipotenusa al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces empezamos. X al cuadrado igual a 10 al cuadrado sería 100 más 5 al cuadrado sería 25. 5 por 5, 25. Hacemos la operación. 100 más 25 sería 125. Para despejar y quitar este exponente lo pasamos a sacar raíz. Entonces raíz de 125 nos dará 11,180. X, el valor de x sería 11,180. El valor de la hipotenusa sería este. Ahí ya quedaría resuelto con nuestro teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Son otra forma de hallar los valores que tenemos en un triángulo y los valores de los ángulos. También solo se halla en los triángulos rectángulos, que como lo mencioné antes, todos tienen un valor de 90 grados, un ángulo de 90 grados.
Los otros valores se pueden establecer o se pueden hallar. Entonces decimos que está nuestro triángulo rectángulo, nuestros catetos y nuestra hipotenusa. ¿Listo? A los ángulos les podemos dar diferentes valores, beta o alfa, teta, se les puede llamar como uno quiera o como esté según el ejercicio. Para hallar las funciones trigonométricas del triángulo tenemos unas fórmulas, las cuales no las debemos aprender para que se nos facilite el proceso de hallar los resultados. Entonces decimos que las básicas serían estas y las recíprocas o las opuestas serían estas que tenemos aquí. Decimos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, aquí sería la hipotenusa y este podría ser nuestro cateto opuesto o este. Ya todo depende el valor que tengamos en alguno de los ángulos, el primer valor. Coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la otra sería cosecante sería igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas serían nuestras fórmulas que nos debemos aprender para facilitar el proceso de los resultados. Entonces aquí vemos 3 ejercicios. Vamos a empezar por este que está aquí en el cuadradito, el rectángulo. Tenemos nuestro triángulo. Lo que vamos a hacer es, según los valores que tengamos en nuestro triángulo, los vamos a colocar para que nos quede un poco más fácil de solucionar. Entonces vamos a identificar la hipotenusa. Entonces decimos que hipotenusa es h, tiene un valor de 13. Lo vamos a escribir por aparte. 13. Tenemos un cateto adyacente y un cateto opuesto. Entonces sacamos nuestros valores y tenemos aquí un ángulo que se va a llamar alfa y tendrá un valor de 65 grados. Entonces decimos que vamos a hallar con estos valores que tenemos aquí que ya sacamos, miramos qué función nos va a dar y decimos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a hallar este valor que nos piden ahí. Entonces decimos, pasamos a reemplazar, entonces coseno sería el ángulo. Entonces coseno de 65 grados es igual a y sobre 13 metros, que sería la hipotenusa. Decimos que este 13 lo vamos a pasar a multiplicar aquí al coseno. Entonces 13 metros por coseno de 65 grados es igual a y, con el fin de despejar la y obtener su valor. Hacemos la multiplicación en la calculadora, en la cual la tenemos que tener en modo grados. Y decimos que 13 por coseno de 65 grados es igual a 5,49. Entonces, decimos que este lado nos va a valer 5,49. Ese ladito. Ahí ya tendríamos la solución de ese triángulo. Ahora con este otro. Vemos nuestro triángulo, identificamos los valores que tenemos en él. Entonces decimos que cateto opuesto vale x, cateto adyacente vale 7 metros, alfa es igual a 35 grados. No tenemos más valores, no sabemos más. Podemos identificar que este vale 90, pero en este momento no nos sirve. Con estos valores que tenemos acá, miramos las funciones y con ella determinamos qué valores tenemos para hallar. Entonces diríamos que tenemos cateto opuesto y el cateto adyacente. Y tenemos nuestro ángulo. Entonces nos funcionaría la tangente, que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores. Entonces, tangente de 35 grados es igual a x sobre 7 metros. Pasamos los 7 metros a multiplicar para despejar x. 7 metros por tangente de 35 es igual a 4,90 igual a x. Este sería nuestro valor de nuestro cateto opuesto. Ahí tendríamos este valor. Entonces vamos a ver este otro ejemplo, en el cual vamos a utilizar seno, porque tenemos el valor de un cateto opuesto, que sería 25 metros, tenemos hipotenusa, que es igual a x, y tenemos un ángulo alfa de 27 grados. Entonces utilizamos seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Listo. Entonces, reemplazamos seno de 27 grados igual a 25 metros sobre X. Aquí hay algo muy importante que es nuestra X está abajo dividiendo. Como está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Y quedaría X por seno de 27 grados igual a 25 metros. Como no podemos multiplicar X por 27 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el seno de 27 grados, como está acompañando la X, lo vamos a pasar a dividir a los 25 metros. ¿Para qué? Para despejar la X. Entonces dejamos X sola igual a 25 metros sobre 27, seno de 27 grados. Hacemos nuestra operación en la calculadora, lo cual nos dirá que el resultado es X igual a 55,06. Hacemos en la calculadora la división de 25 metros sobre 27 grados, seno de 27 grados. Y ahí sabemos que nuestra hipotenusa vale 55,6. Vamos ahora a encontrar el valor de un ángulo de un triángulo rectángulo. Entonces podemos hallar cualquier valor de cualquier ángulo que nos pasen. Vemos que los triángulos tienen 3 ángulos. Podemos hallar cualquiera de ellos. Pero ya sabemos que siempre tenemos uno que va a valer 90, que es nuestro ángulo recto. Entonces ese es el único que no va a cambiar su valor. Entonces decimos, como lo mostraba anteriormente, vamos a identificar qué valores tenemos en el triángulo. Entonces, decimos que tenemos nuestro ángulo de 90, tenemos un cateto opuesto que vale 6 metros, una hipotenusa que vale 8 metros y un ángulo alfa que no sabemos su valor. Aquí también tenemos otro ángulo, pero tampoco tenemos su valor, pero no nos lo están señalando. Por ende, sabemos que este es el cateto opuesto porque queremos saber este valor de este ángulo. Entonces, ubicamos qué función nos sirve según los datos que hemos sacado para hallar el ángulo. Entonces sabemos que tenemos un cateto opuesto y la hipotenusa, entonces por ende sabemos que nos va a funcionar la fórmula de seno. Entonces pasamos a reemplazar los valores y decimos seno de alfa es igual a 6 sobre 8. Reemplazamos nuestros valores. Aquí empezamos a hallar, para poder sacar el ángulo, como no podemos despejar el ángulo solo, no se puede correr el seno y cambiarlo para un solo lado, tenemos que cancelar, entonces tenemos que buscar el opuesto del seno. Entonces aquí lo que decimos es seno de menos 1 o arc coseno, entonces que sería el opuesto para poderlos cancelar. Entonces colocamos nuestro seno de alfa y aquí dejamos adelante seno de menos 1, que sería el opuesto, ¿no? Igual, otra vez al opuesto, seno de menos 1, y entre paréntesis nuestros 6 octavos, que es el valor de la hipotenusa con el cateto opuesto. Teniendo esto, podemos despejar y sacar solo nuestro ángulo de alfa. ¿Cómo lo hacemos? Cancelando los valores. Entonces aquí ya pues obviamente cancelamos los senos con esto que tenemos aquí. Y podríamos decir que quedó alfa solito. Y sacamos la operación, la división de 6 octavos, la cual nos dará 48,59. Entonces, este ángulo vale 48,59. ¿Que lo queremos pasar a grados, minutos y segundos? Simplemente damos la función ahí en nuestra calculadora y nos va a dar esa función. Ahí ya quedó solucionado, entonces lo único que hicimos fue cancelar los senos y sacar el seno de 6 octavos. No hicimos más. Listo. Otro ejemplo sería este. Ya vamos a hallar nuestros 3 ángulos. Entonces, ¿cómo hacemos? Identificamos primero nuestros valores del triángulo. Entonces decimos que hipotenusa no tiene ningún valor. Entonces toca hallarla. Cateto opuesto tenemos 10 metros.
Cateto adyacente, que es el que está más cerca de nuestro ángulo, no tiene valor, nos tocaría hallarlo. Tenemos un ángulo alfa, que sería 56 grados, que ese sí lo sabemos. Y tenemos un cateto, un ángulo teta, que sería este, no sabemos su valor. Y tenemos este ángulo recto, que es de 90. Entonces, como ya tenemos el valor de este ángulo recto, que es 90, y este 56, pues nos quedará más fácil hallar este ángulo, ya que sabemos que todos los ángulos tienen un valor de 180 grados para completar la circunferencia. Entonces, diríamos que todo el valor sería 180 grados, menos los 90 que tenemos, menos los 56 que tenemos, 56 grados. El valor restante, el valor que nos queda, sería 34 grados. Hacemos simplemente la operación. Esos 34 sería el valor de nuestro ángulo que tenemos la incógnita. Entonces ahí ya resolveríamos esa parte y tendríamos nuestros tres valores de los ángulos. Ya con esto pasamos a sacar el valor de la hipotenusa, que no la sabemos. Identificamos los valores y podemos deducir que nos sirve la función de seno. Entonces decimos que tenemos cateto opuesto, que serían 10 metros, y la hipotenusa, que es h, que no la tenemos, y seno, y vamos a coger este con el ángulo teta, 56 grados. Ya sabemos que este vale 34, pero no lo podemos coger porque nos tendría que cambiar todo el valor. Aquí este ya no sería cateto opuesto, sino cateto adyacente. Y este sería nuestro cateto opuesto. Entonces, pero como ya los tenemos identificados así, y sabemos que este es nuestro cateto adyacente porque fue el primer valor que nos dieron del ángulo, vamos a seguirlo manejando así. Pero si ustedes lo quieren cambiar, tendrían que cambiar todos los valores de los lados. ¿Listo? Entonces decimos que seno de 56 grados es igual a 10 sobre hipotenusa. Tenemos que despejar la hipotenusa para hallar su valor. Entonces la pasamos a multiplicar. Hipotenusa por seno de 56 grados igual a 10 metros. Entonces, pasamos nuestro seno de 56 grados a dividir los 10 metros. Entonces queda hipotenusa igual a 10 metros sobre seno de 56. Esto sería hipotenusa. Hacemos la operación. 10 metros dividido seno de 56 y nos dará 12,06 metros. Ese sería el valor de nuestra hipotenusa. Ahora vamos a pasar a hallar nuestro cateto opuesto, que no tiene ningún valor. Aquí podríamos usar la fórmula, según lo que tenemos, la fórmula de la tangente, porque tenemos que hallar cateto opuesto adyacente. Entonces, tenemos el valor del cateto opuesto y vamos a hallar el cateto adyacente. Entonces sería tangente de 56 grados igual a 10 metros sobre cateto adyacente. Pasamos el cateto adyacente a multiplicar por tangente de 56 igual a 10 metros. Esto sería igual a cateto adyacente igual a 10 metros sobre tangente de 56. Hacemos la multiplicación, la división en la calculadora. 10 metros dividido tangente de 56 y nos dará que el cateto adyacente es igual a 6,75 metros. Este sería nuestro valor de nuestro cateto adyacente. Y ahí ya tendríamos hallado todos los valores de nuestro triángulo rectángulo. Aquí podemos observar la bibliografía, la cual van a obtener un poco mayor información sobre todo el tema que he explicado el día de hoy. Espero que hayan entendido un poco más. Aquí en la bibliografía pueden profundizar un poco más el tema. Que tengan buen día. Gracias.